7:18, seguimos en directo aquí en Entre Noticias a través de Globovisión. Recuerden nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB. Mujeres, atentas y pendientes con nuestras redes sociales para sus preguntas y sugerencias, porque vamos a hablar con una ginecobstetra sobre la glándula de Bartolino. Y esto es un órgano que se encuentra, que nada más tenemos las mujeres, y vamos a hablar sobre todos estos detalles y las condiciones que se puede presentar en esta glándula con la doctora Marjorie Gómez, que se encuentra con nosotros en este segmento. Bienvenida. Gracias, Ámbar. Buenos días. Buenos días. Quiero que nos comentes, para empezar esto, ¿dónde o qué es la glándula de Bartolino, dónde se encuentra ubicada y cuál es su función? Sí, bueno, fíjate, la glándula de Bartolino son en realidad dos glándulas que la vamos a encontrar en el área genital de la mujer, ¿okay? En lo que es la parte externa. Okay. Y ella se va a ubicar netamente en lo que es en el tercio posterior de los labios menores. Creo que tenemos la imagen. En donde está el área roja que estamos viendo es donde vamos a ubicar las dos glandulitas. Bien. Ellas van a tener una cierta función, sobre todo en el momento de las relaciones sexuales, okay, donde van a ayudar a lo que es la lubricación en la mujer. ¿Cuál es la importancia de esta glándula, de este órgano que se encargue de realizar la lubricación? ¿Cuál es la importancia de la lubricación para la salud femenina? Sí, bueno, fíjate, cuando hay resequedad de la mujer, eso le va a ocasionar irritación y por lo tanto quizás una aversión a tener relaciones, porque le va a molestar, le va a doler. Entonces, esta glándula es parte de la lubricación porque no es la única que se encarga de la lubricación, entonces nos ayuda a lo que es más que todo a la parte de la entrada al área genital de la mujer. ¿Existen personas que no presenten esta glándula, mujeres que no presenten esta glándula o esté defectuosa? ¿Puede existir condiciones de este tipo? No, por lo general no hay ninguna patología o malformación congénita de este tipo de glándulas. Ellas por lo general se van a presentar. De repente lo que puede suceder es que una de ellas no funcione bien por varias condiciones. Ok, ¿y qué ocurriría en este caso? Bueno, fíjate, las patologías que se pueden presentar en esta glándula van a ser dos principales. Una, o que la glándula se enquiste, forme un quiste, que lo que ocurre es que el conducto de la glandulita se obstruye, bien, y se acumula líquido. Y lo otro es que a veces este quiste, por ese líquido que se acumula, se infecte, y es lo que llamamos la bartolinitis o absceso de glándula de Bartolino. Exactamente, queríamos hablar específicamente de la bartolinitis. Quería saber con qué frecuencia se presenta esta condición, si tiene algún tipo de condición genética o por qué, cuáles son sus causas. Sí, ella se puede presentar más que todo, es por tipo infeccioso, es lo más común. Cuando se presenta en forma de quiste, es la obstrucción, como dije bien, del conducto de la glándula, más sin embargo, saber la causa del motivo en estas pacientes que solamente se produjo el quiste, pues todavía no está como bien preciso, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de las infecciones o lo que es el absceso de la glándula de Bartolino, sí es importante porque la etiología puede ser por bacterias normales que se encuentran en la piel y que pueden ocasionar este tipo de obstrucción de la glándula, pero también tenemos las bacterias que pueden ser transmitidas por vía sexual. De ahí que es importante que a veces la forma de evitarlo sería, más que todo en estas pacientes o en estas mujeres, que es importante que se cuiden, que sean monógamas, para que entonces no ocurra este tipo de infección en la glándula. Exactamente. Esta condición entonces vemos que tiene estas dos causas. Hay una causa que digamos que no tiene como una aparente razón de ser, que es en algunas mujeres, o sea, de repente si llegan a presentar esta bartolinitis, no pensar que es por un mal cuidado, sino que es una condición, digamos, innata. ¿Puede ser de esta forma? Sí, porque fíjate que por lo menos cuando hablamos del quiste como tal, no se sabe a ciencia cierta por qué se obstruye esa glándula. A veces se dice que es por posiciones que toma la paciente, de repente se ha hablado de piernas que de repente siempre andan cerradas, el apretar mucho las piernas, pero no se sabe a ciencia cierta por qué ocurre. ¿Okay? Esta por lo general cuando es quiste, la característica, a diferencia del absceso de Bartolino, es que por lo general no es dolorosa. La paciente siente un aumento de volumen en la zona, pero no hay dolor. En cambio, cuando se presenta el absceso de la glándula de Bartolino, pues sí, la paciente a veces le imposibilita caminar, se le coloca el área, se torna enrojecida, dolorosa, incluso no pueden tener relaciones sexuales. Entonces esa diferencia es importante.
¿Tienen alguna otra condición, de repente ardor al momento de orinar o alguna otra característica sintomática? Sí, no, sobre todo el dolor. Doloroso, incluso las pacientes no pueden cerrar sus piernas. Okay, a veces la deambulación o al caminar tienen que caminar un poco con las piernas separadas porque les molesta, pero más que todo es sensación de dolor. Ellas pueden orinar bien, pero lo único es dolor y que no pueden tener relaciones porque el dolor es tan fuerte que en realidad lo suelen evitar. ¿Qué hacen las pacientes cuando presentan esta condición? ¿Ellas se automedican? ¿Cuál ha sido su experiencia como ginecobstetra? Bueno, lo primero, que por eso fue importante mostrar la imagen, es que a veces no saben que existen estas glándulas y dónde están ubicadas. Bien, entonces lo primero es saber que existen y dónde están, porque a veces se suelen confundir con alguna otra patología de piel que se encuentra alrededor, al nivel de los labios mayores. Entonces suelen pensar que es algún absceso, por lo tanto no acuden al médico, se automedican, pero después se dan cuenta de que vuelve a aparecer la patología, porque algo importante del absceso de la glándula de Bartolino o de esta glándula es que cuando se infecta la primera vez, es posible que vuelva a recidivar en varias ocasiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se trata bien. Sin embargo, si se le hace el tratamiento adecuado, ¿hay posibilidades de que vuelva a aparecer? Sí, fíjate, depende del tratamiento que utilicemos, porque hay dos tipos de tratamiento. Cuando la paciente tiene el primer episodio del absceso de glándula de Bartolino, uno puede hacer tratamiento médico, bien, colocar antibiótico. Hasta un segundo episodio uno puede dejarlo pasar. Si responde el segundo episodio al tratamiento médico, chévere. Pero si tenemos un segundo episodio, un tercer episodio donde no responde al tratamiento médico, podemos hacer un tipo de técnica que es de drenaje. Okay. Cuando se hace el drenaje es cuando podemos tener la posibilidad de que vuelva a aparecer el absceso de la glándula de Bartolino. Pero si realizamos la exéresis, es decir, quitar la glándula de Bartolino, ahí sí podemos decir que no debería de haber recidiva en esa zona donde quitaron la glándula. Ok, entonces si no hay esta reincidencia o digamos, ¿cuál sería la condición o el tratamiento más, digamos, definitivo que se puede hacer para eliminar esta condición de la bartolinitis? Sí, cuando ya son pacientes que tienen más de 4 o 5 episodios, le han realizado drenaje y aún así persiste, lo ideal es quitar la glándula. Antes había el miedo de quitarla porque se pensaba que era el único o la única glándula que era capaz de lubricar. Pero ahora se conoce que no es lo único que ayuda a la lubricación en la mujer, sino que también los labios menores participan en esa lubricación y lo que es el área vaginal. Entonces, ahorita ya no tememos en quitar la glándula porque sabemos que entonces hay otros medios para lo que es la parte de lubricación de la mujer. ¿Se recomienda de repente quitar una sola glándula y dejar la otra para que siga cumpliendo su función? ¿O cómo se maneja en estos casos? Sí, solamente se trata la glándula que ha estado echando broma, pues, como decimos nosotros. Pero la otra glandulita, si no molesta y no hay ningún cambio en ella, se deja, no hay que tocarla. ¿Cuáles son las recomendaciones para las mujeres para evitar, sobre todo, ¿no?, padecer de esta bartolinitis? Mira, una buena higiene es importantísima, aunque a veces parecen mentiras, pero a veces pensamos que lo estamos haciendo bien y no. Entonces, ahí es donde yo recomiendo que vayan a la consulta ginecológica, que vayan a su ginecólogo, que les pregunten al ginecólogo, que a veces hay algo que parece obvio y no lo es. Entonces, es importantísimo preguntar sobre la higiene íntima de la mujer. Y como bien dije, como parte de la etiología y del origen es también por bacterias de origen de transmisión sexual, pues que nos tenemos que cuidar. No solamente es el VIH, no solamente es infección por VPH o otras enfermedades de transmisión sexual, sino que también nos puede ocurrir esto si no nos cuidamos. Ahora, también he leído que los dispositivos intrauterinos y otros métodos anticonceptivos también pueden hacer que se desarrollen estas bacterias y presentar la bartolinitis. Sí, sobre todo los dispositivos intrauterinos sí nos predisponen a tener bacterias, ¿bien? Y sí nos puede, porque lo que ocurre es que permite producirse como un flujo vaginal, una infección vaginal, y si esa infección vaginal no se cura, entonces no puede producir la obstrucción de la glándula y ocasionarnos el absceso de la glándula de Bartolino. ¿Existe algún porcentaje de mujeres que presenten esta condición de forma quística, que no sea una infección o una bacteria? De forma quística es como un 10%, es poco. ¿Okay? Por lo general, cuando la glándula de Bartolino presenta la patología como tal, es más frecuente el absceso de glándula de Bartolino.
Ok. ¿Hay forma de detectarlo en el caso de presentar este quiste antes de que se presente la condición? O sea, de que mediante un examen ginecológico se detecte esta condición. Sí, no. Básicamente las glándulas Bartolino no se deben ni tocar ni ver. Entonces, cuando ya la estamos viendo y estamos palpando algo, un aumento de volumen de esa zona, ya estamos diciendo, epa, ay, que está pasando algo. ¿Cuál es el conocimiento de las pacientes acerca de estas condiciones, de saber qué es la glándula de Bartolino? Es importante que todos los ginecólogos informen desde la primera consulta, mira, de repente tienes estas glándulas, tienes estas funciones dentro de tu órgano reproductor. Sí, sí sería ideal. Bueno, en realidad ideal es que nosotros los ginecólogos eduquemos a nuestras pacientes y le enseñemos en realidad a conocer su área genital, porque es la única forma de que ellas detecten que esté pasando algo malo, o si está pasando alguna patología, ellos lo detecten y vayan a la consulta. Muchísimas gracias, Marjorie, por acompañarnos y darnos toda esta información. Quisiera que dieras tus contactos para que entonces las personas puedan obtener mayor información y sus propias dudas. Vale. Bueno, yo me encuentro en Valencia. Mi Twitter es @ginecoestética. También hay Facebook. Ginecoestética, también me pueden buscar por ahí. Tenemos página web www.ginecoestética.com y bueno, me encuentro ubicada en la clínica IECU Los Mangos, teléfono 0414-419-3277, por ahí pueden buscarme o cualquier información. Muchísimas gracias, Marjorie Gómez, ginecobstetra, nos habló de la glándula de Bartolino para que las mujeres estemos informadas de cómo cuidar y sobre todo tener esa higiene femenina tan importante para evitar condiciones como esta.